versos 11 al 14. A ver, ¿se oye mejor ahí? Dice así la palabra de Dios. En Cristo también fuimos hechos herederos, pero pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, o sea, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y creyeron, porque fíjense que no es suficiente escuchar el mensaje de salvación, hay que creer, ¿verdad? Cuando ustedes escucharon el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo prometido. Este, o sea, el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. En un mensaje que hemos predicado en otra ocasión y que tal vez nos toque predicar un día desde este lugar, nosotros hacemos la introducción o el desarrollo del tema ¿dónde vive Dios? Si usted fuera a mandarle una carta a Dios, ¿a dónde se la enviaría? Y decimos en ese mensaje que básicamente en el Antiguo Testamento Dios, hablando en términos humanos, en su relación con los seres humanos, Dios en el Antiguo Testamento vivía en el tabernáculo. O sea, esa era la residencia de Dios. Usted y yo sabemos que Dios no puede ser contenido por ningún espacio físico material. Dios no habita en casas hechas humanas. Pero en cuanto a la presencia simbólica de Dios, Dios vivía en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. El tabernáculo fue diseñado para, de alguna manera, el pueblo tener un punto de referencia cuando quería acercarse a Dios. Después que el tabernáculo fue abolido, fue sustituido por el templo. Recuerdan ustedes que David quiso construirle templo a Dios y terminó su hijo Salomón construyéndolo. Y el templo de Israel, el templo a Dios, era, por así decirlo, el lugar donde vivía Dios. O sea, la gente, usted quería ir a donde estaba Dios, usted iba al templo. Y Dios mismo, en su palabra, promete, dice, mi presencia va a estar en este lugar siempre y cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer. Eventualmente, como era parte del propósito de Dios, porque Dios hace todas las cosas fríamente calculadas, como yo les he dicho muchas veces, Dios va a mudar por fin su residencia y ya no va a vivir en el templo. Incluso el templo que fue destruido, el templo de Jerusalén, en el año 60 de la era cristiana, no solamente terminó con la habitación simbólica de Dios, pero también al destruirse el templo, ustedes recuerdan que cesaron los sacrificios de animales, porque era una práctica del pueblo de Israel que había sido ordenado por Dios a que de vez en cuando, anualmente y con frecuencia, se sacrificaran corderos para el perdón de pecados. ¿Y remember that? Pero al destruirse el templo y cesar los sacrificios, nunca más se han sacrificado corderos en el templo. Y por supuesto usted y yo sabemos que la razón principal es porque ya el Cordero de Dios, Cristo, fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y no hay necesidad de seguir matando animales. Esa es la razón principal, pero Dios cesa de vivir en un templo que ya había sido destruido. Y la palabra de Dios enseña que ahora, ¿dónde vive Dios? En el corazón y en el cuerpo de cada creyente. Ahora, si usted quiere, el creyente cuando quiere buscar a Dios, lo único que tiene que hacer es, aquellos que hemos creído, aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador, aquellos que nos hemos convertido, aquellos que les hemos aceptado, Dios ahora mora en el cuerpo de cada creyente.
En el pasaje que nosotros tenemos por delante en Efesios capítulo 1, si usted lo lee con cuidado, se va a dar cuenta en los versículos anteriores que el apóstol Pablo comienza de manera introductoria diciéndole a los efesios y nos dice a nosotros en los primeros versículos, del versículo 3 al versículo 5 más o menos, habla acerca del Padre, de cómo nosotros, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual, y dice que Dios nos escogió y que Dios nos escogió y nos predestinó para salvación. A partir del versículo 7, él empieza a hablar de Cristo. Primero empieza a hablar del Padre, después empieza a hablar del Hijo, y del Hijo dice que en él nosotros tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. So, Pablo empieza a hablar acerca de Dios, de cómo Dios nos predestinó, de cómo el Padre tenía un propósito con nosotros. Inmediatamente entra en el Hijo y habla de que el Hijo es nuestro Redentor, de que tenemos perdón de pecados por su sangre y que esto es para alabanza de Dios. Y finalmente, en el pasaje que nos toca considerar en esta mañana, en los versículos 11 en adelante, el apóstol comienza a hablar acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Primero el Padre, luego el Hijo y ahora el Espíritu Santo. Y lo primero y lo más importante y lo que da tema a este mensaje en esta mañana es que el apóstol señala, dice, asegura, nos enseña que nosotros los cristianos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y aquí aparece en este pasaje, en este contexto, dos palabras que son extremadamente importantes: la palabra sello y la palabra garantía. El Nuevo Testamento, como usted ya lo sabe de memoria, fue escrito en el idioma griego. En el griego hay una serie de palabras que muchas veces son usadas como sinónimos y a veces la misma palabra es usada con significados diferentes en contextos diferentes. Por ejemplo, la palabra mundo. A veces se usa la palabra mundo para referirse al planeta Tierra. Aquellos que viven en el mundo, viven en el planeta Tierra. A veces se usa la palabra mundo para referirse a la gente. Todo el mundo estaba ahí, ¿verdad? Igual que en español. O a veces también se usa la palabra mundo para referirse a aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. No améis al mundo y las cosas del mundo, ¿se dan cuenta? Es la misma palabra usada en diferentes contextos. En español también se puede hacer lo mismo en inglés. En cuanto a la palabra sello, que es la que nos ocupa en esta mañana, hay por lo menos 3 ocasiones en el Nuevo Testamento en la que se usa la palabra sello con 3 significados diferentes. Y quiero rápidamente decirles que en Mateo capítulo 27, versículo 26, dice la Biblia que la tumba de Jesús fue sellada con el sello romano. ¿Se acuerdan? Cuando se rumoró que los discípulos podían robarse el cuerpo de Jesús y los judíos estaban preocupados, mandaron a poner un sello romano en la tumba de Jesús. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, dice la Biblia que cuando Satanás es lanzado al lago de fuego, un sello es puesto allí. En este contexto, la palabra sello lo que significa es seguridad. La idea es que nada entre y nada salga una vez que el sello ha sido puesto. En otras palabras, es como un candado. ¿Nos entendemos? Si usted sigue leyendo la Biblia, en Romanos capítulo 4, versículo 11, cuando se habla acerca de Abraham, se dice que la circuncisión en Abraham fue un símbolo y un sello de justicia. Abraham fue sellado con la circuncisión, o la circuncisión fue un sello que justificó la vida de Abraham. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 2, el apóstol Pablo dice que sus discípulos han sido sellados con su apostolado. Se ha puesto el sello del apostolado de Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 2. En este contexto, la palabra sello significa autenticidad. O sea, algo es sellado para decir: esto es auténtico, es real y por lo tanto tiene un valor importante. Y finalmente, cuando usted va a Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, dice la Biblia allí que a los creyentes, a los redimidos, les será puesto en sus frentes el sello de Dios. ¿De acuerdo? Cuando va a hablar acerca de los 144,000 y todo eso.
Entonces, lo primero de dos puntos que queremos compartir con ustedes acerca de cuál es la importancia. Y yo quiero que usted me pregúnteme, pastor, ¿cuál es la importancia de que nosotros hayamos sido sellados con el Espíritu Santo? Me alegro que hayan preguntado. Porque lo primero que usted y yo tenemos que estar claritos cuando leemos la Biblia es que la Biblia enseña que nosotros fuimos marcados o sellados con el sello que es el Espíritu Santo. Y parece que es muy sencillo, usted dirá, por eso le da nuevo. Pero déjeme explicarle cuál es la importancia de esto. Hay personas ahí afuera que van a malinterpretar o usar erróneamente este versículo, porque cuando usted lee la Biblia, usted tiene que leer la Biblia y considerar no solamente lo que dice a face value, pero qué fue lo que quiso decir el autor y en el idioma original, en el contexto adecuado, cuál es exactamente el mensaje que el autor pretende enseñarnos. Y aquí lo que no dice la Biblia, y mucha gente allá afuera malinterpreta, es que el Espíritu Santo es el que sella. Me explico. Se lo ilustro de esta manera. Hágase de cuenta que yo soy el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que no lo soy, pero para fines de ilustración. Entonces yo tomo un sello y una carta y yo la sello. O sea, el Espíritu Santo es el que ha sellado. Pero eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice que el sello es el Espíritu Santo mismo. En otras palabras, esta es la carta y el sello que se pega en la carta es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el sello. ¿Estamos? No es que el Espíritu Santo sella. Mucha gente afuera dice, tú tienes que ser sellado con el Espíritu. El Espíritu tiene que actuar en tu vida. El Espíritu tiene... No. La palabra de Dios dice que Dios tomó al Espíritu Santo y lo pegó en nosotros. Y el Espíritu Santo es el sello. Se los explico, la Biblia lo enseña muy claramente. Dice, en él también, versículo 13, ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, fueron marcados con el sello que es. El sello es el Espíritu Santo prometido. ¿Lo quieren ver de otra manera? La Reina Valera 60, que es la Biblia que la mayoría de ustedes usa, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si lo quieren ver todavía más claro, en la Biblia Dios habla hoy, dice, y gracias a Cristo también ustedes oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, abrazaron la fe y fueron sellados como una propiedad de Dios. ¿Con qué fueron sellados? Con el Espíritu Santo que Dios había prometido. Entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros, ustedes han preguntado, de que nosotros hayamos sido sellados con el Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios, en Juan capítulo 4, versículo 14, Dios va a decir que nosotros fuimos, que el Espíritu Santo es como una fuente de agua viva en nosotros. Era necesario que Dios ya no viviera en un tabernáculo, que Dios ya no viviera en un templo, en un lugar, y la mayoría de las religiones en el día de hoy tienen así lugares sagrados donde la gente tiene que ir para tener un contacto con Dios. Era necesario que el creyente tuviera un recurso que le capacitara para vivir la vida cristiana en victoria. Para que nosotros pudiésemos vivir la vida cristiana en la manera en que Dios lo planeó. Para que nosotros tuviéramos los recursos, el poder, la habilidad, la capacidad de poder no solamente ser salvos y tener vida eterna, pero vivir una vida aquí en la tierra en el poder del Espíritu, en el accionar del Espíritu, contando con los recursos del Espíritu, con la fuerza del Espíritu, con aquellas cosas que usted y yo jamás hubiéramos podido desarrollar al nivel que necesitábamos para poder hacer la voluntad de Dios a capacidad. Todo es posible porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque Dios se manifiesta de adentro hacia afuera. No quiero usar una imagen muy negativa, pero ustedes vieron la película Aliens, que el alien se le metía a la gente adentro. ¿Verdad? Esa es la idea. O sea, el Espíritu Santo está dentro del creyente. Ahora, usted no tiene que vivir la vida cristiana cumpliendo requisitos, cumpliendo normas, obedeciendo preceptos, que es la manera en que todas las religiones funcionan. Ahora el poder viene de adentro hacia afuera. Ahora usted tiene el recurso de Dios en usted, y porque usted tiene a Cristo, a Dios y todo el poder de la divinidad en usted, usted puede entonces vivir una vida cristiana victoriosa.
Esto significa dos cosas, o por lo menos hay dos significados envueltos en el hecho de que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu. Número uno, implica seguridad. En Ezequiel capítulo 36 dice la Biblia que fuimos nosotros sellados con el Espíritu de la promesa. Ese Espíritu fue prometido en Ezequiel 36. Infundiré mi Espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Dios había dicho, el Espíritu Santo estuvo accionando en el Antiguo Testamento en tiempos anteriores. El Espíritu venía y poseía a una persona para una carrera, para una actividad especial. Y el Espíritu Santo estaba presente. Pero ahora, después de Pentecostés, ¿se acuerdan? Cuando el Espíritu Santo fue derramado, dijo, ahora el Espíritu Santo va a estar disponible para todo el mundo. Entonces, ese símbolo que la Biblia usa acerca del sello, ustedes probablemente se acuerdan que antiguamente, y todavía se usa en el día de hoy, cuando una persona enviaba una carta a alguien y no quería que la abrieran, o no querían que la persona que no estaba autorizada abriera la carta, los que saben esto, ¿verdad? No necesitan explicación, pero tal vez algunos sí. Lo que hacía era que se tomaba una vela, casi siempre roja, y la cera roja se ponía encima de la carta. Entonces, el dueño de la carta tomaba el anillo o algún sello que tuviera y lo ponía mientras la cera estaba todavía blandita. Cuando se secaba la cera, quedaba la cera seca en el sobre y el símbolo, el sello de la persona que enviaba. Cuando esta carta salía, sobre todo si era de parte de un rey o algún oficial, so pena de muerte aquel que se atreviera a abrir esa carta. Y la única manera en que la persona que recibía la carta podía estar segura que estaba intacta era si el sello no había sido roto. Porque en el momento que usted abría la carta, el sello que ya estaba seco de la cera se rompía. Y esta era la manera en que los reyes, los dignatarios y las personas en aquella época podían garantizar que las misivas, las cartas que se enviaban y los documentos importantes eran protegidos de esta manera. Ya en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, eso garantiza o nos da a nosotros una seguridad. En Esther, un buen ejemplo de ello, en Esther capítulo 8, versículo 8, dicen que, ustedes se acuerdan la historia, ¿verdad? Con Mardoqueo y Esther y todo el mundo. Redacten ahora, le dice el rey, en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Esa era la idea, ¿no? Ese sello del anillo no era un sello seco, casi siempre era un sello con cera. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo que es imposible de revocarlo. Era costumbre en aquella época que cuando el rey sellaba algo, esto no podía ser violentado. Otro ejemplo importante es en Daniel capítulo 6, cuando es puesto en la fosa de los leones el sello del rey y de los príncipes, de manera que nadie podía violentar aquella marca. Billy Graham cuenta la historia de un misionero que vivía, creo que en la India, no recuerdo. Y el misionero tenía una casita con algunas propiedades, vivía solo y un día el misionero murió. ¿Qué pasó? Que muchos de los vecinos que vivían allí comenzaron a saquear la casa del misionero, entraban y se llevaban las cosas que el misionero tenía allí hasta que las autoridades se enteraron. Entonces el consulado de Inglaterra, el país de donde venía el misionero, fue a la casa y pusieron en la puerta una cinta con el sello de la embajada inglesa. Y de esta manera nadie se atrevía jamás a ponerle la mano a nada de lo que había allá adentro. Ustedes han visto cuando la policía aquí en Nueva York rodea un área y pone una cinta, y a pesar de que es una cinta que cualquiera puede romperla, casi nadie, porque siempre hay un fresco, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente tiene mucho cuidado de no atravesar esa línea, de no romper ese sello, porque esa es la seguridad de que una autoridad mayor ha guardado ese lugar. Esto, entonces, hermanos, nos enseña, como dice Efesios capítulo 4:30, que nosotros, tú y yo, fuimos sellados con el Espíritu Santo y que no debemos agraviarlo, como dice la palabra, porque fuimos sellados hasta el día o para el día de la redención.
Y esta es una de las más importantes enseñanzas en el Nuevo Testamento que nos garantiza la seguridad de la salvación en el creyente. La salvación, una vez obtenida, no puede ser perdida. Porque vamos a ver en un minuto que cuando Dios nos dio el Espíritu Santo y nos selló con el Espíritu Santo, la razón por la que nos selló fue para que pudiésemos llegar hasta el día de la redención, que en la línea de tiempo del creyente es un tiempo futuro. Cuando la palabra de Dios nos dice en Juan 10, 20, 28 y 29, Jesús dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarla de mi mano. Mi Padre me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie la puede arrebatar. Jesús está diciendo que cuando usted y yo venimos al conocimiento de la verdad, cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador personal, en ese momento usted recibe vida eterna. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la vida eterna? Porque si la vida eterna es eterna, no puede perderse al otro día. Si la vida eterna es eterna, no puede perderse 5 años después. Lo que pasa, donde mucha gente se confunde, es que sí, no estamos diciendo que usted se convierte a Cristo, ya es salvo para la eternidad y puede hacer lo que da la gana, porque una persona que dice que se convirtió y hace lo que da la gana, probablemente no se convirtió. Pero aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo, dice la Biblia, que han sido sellados hasta el día de la redención, y Jesucristo les da vida eterna y nadie la puede arrebatar de la mano del Padre, que en el contexto del idioma griego es un puño cerrado donde nadie tiene acceso. Ahora bien, aparte de seguridad, el sello del Espíritu Santo implica propiedad. ¿Ustedes han visto alguna vez un sello como ese? ¿O un sello como ese? No quiero decir que ustedes son vacas, pero la gente que brega con madera, los que han ido a lugares donde hay aserraderos de madera, muchas veces la madera se corta y se tira en el río, pero lleva un sello. Y muchos aserraderos diferentes tiran su madera en el río para transportarla. Y cuando llegan al lugar, todo el mundo sabe cuál es la madera suya, porque la madera tiene un sello. Esta madera tiene este sello, pertenece a este dueño, esta madera tiene... Y cuando usted va al campo, usted ve que las vacas y los animales tienen también un sello que le han puesto, que casi siempre es un hierro caliente, ¿verdad?, que se le pega. Incluso los seres humanos en la época de la esclavitud, ¿se acuerdan?, también eran marcados con sellos para demostrar propiedad. Cuando usted veía el sello, decía: eso pertenece a fulano de tal porque tiene su sello. En Jeremías capítulo 32, versículo 9 al 10, cuando Dios instruye al profeta que compre una tierra, parece que era dominicano, dice: yo le compré a mi primo, dice así la Biblia, le compré a mi primo Hanamel en el campo de Ananot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura y la sellé. Ahí está el sello otra vez. Y pagué el precio convenido. Una vez sellada la escritura, después de haber convenido el precio, ese documento, esa tierra, esa propiedad pasó a pertenecer a la persona que la compró. Entonces, por eso, cuando la madera es sellada, los animales es sellada, y usted y yo, si se pudiera ver por dentro, se pudiera ver un sello que dice: nosotros pertenecemos a Cristo. Porque Dios ha puesto un sello de propiedad en cada creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Satanás viene a querer hacerle la vida imposible y él ve el sello de la sangre de Cristo en usted, él no puede hacer nada, porque ya usted ha sido comprado, ya usted pertenece a Dios, ya usted tiene dueño, ya usted no está en el mercado para ser adquirido, ya usted pertenece a alguien. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a Cristo en el día de hoy? Y esa es una de las grandes verdades de la Escritura, de que el pueblo de Dios que ha sido redimido, comprado, una vez que fue comprado por Cristo, usted pertenece. Entonces el himno dice: ya pertenezco a Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo. Ahora, dijimos ya que la primera enseñanza que encontramos en estos pasajes de Efesios 1, 13 y 14 es que el Espíritu Santo es el que nos sella. Ahora, en segundo lugar, nosotros vemos que dice aquí el apóstol Pablo que el Espíritu Santo es una especie de adelanto, una especie de down payment en inglés, right? Speak English. Una especie de adelanto o down payment en lo que tiene que ver con la redención final. Fíjense qué es lo que dice el versículo 14.
El Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para el avance de su gloria. ¿Cuál es el significado aquí de la palabra garantía? Bueno, en la Reina Valera dice que el Espíritu Santo es las arras. Por eso es que es bueno leer otras versiones, porque a veces las palabras en español que usa la Reina Valera no están muy al día. Son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, el Espíritu Santo es el anticipo que nos garantiza la herencia en Dios. Cuando se trata de herencia, la mayoría de nosotros nos llama la atención la posibilidad de recibir algún tipo de herencia, ¿no es cierto? ¿A cuánto a ustedes les gustaría recibir una herencia un día aquí en la tierra? A todo el mundo, ¿verdad? Eso me acuerda un muchacho que estaba interesado en una muchacha y fue y le dijo para tratar de impresionarla y para tratar de ganar, mira, mi papá es millonario, mi papá es dueño de edificios en Manhattan, mi papá tiene varias compañías, mi papá tiene varios carros y varias propiedades. ¿Sabe lo que hizo la muchacha? Se casó con el papá. Porque, ¿verdad? ¿Para qué esperar la herencia cuando podía disfrutarla directamente? La palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo es nuestro anticipo, es nuestra herencia, es nuestro down payment. Eso es lo que significa lo siguiente. Si usted ha comprado alguna vez algo en layaway, no sé cómo se dice en español, layaway. Usted llega al lugar y dice, yo quiero esa televisión, pero yo no tengo el dinero ahora. Yo no tengo los $500 que vale, vamos a ponerla barata. Por aquí hay $100 de anticipo. Entonces esa televisión es apartada para usted y puede estar en un lugar porque ya usted dio si usted no da nada, no hay garantía de que usted le va a dar la televisión. Pero cuando usted pone un down payment, un anticipo, unas arras, eso garantiza que si usted sigue pagando lo que tiene que pagar, va a llegar el día en que usted va a recibir la televisión, ¿cierto? El mismo concepto se aplica cuando usted compra un carro, una casa y usted da down payment. Hasta que usted no da el down payment, hasta que usted no da el anticipo, no hay garantía de que usted va a recibir el objeto. De esa manera, y yo pienso que es correcta la interpretación, Dios ha dicho, ustedes van a ser redimidos, ustedes van a ser glorificados, que son conceptos que aplican solamente a la eternidad. Ustedes van a vivir una vida gloriosa con Cristo, con el Padre, con el Espíritu en el cielo. Aquí hay un anticipo, aquí hay un adelanto, aquí hay algo que va a garantizar que ese día va a llegar, y ese anticipo, esa garantía, ese down payment es el Espíritu Santo que yo estoy poniendo en ustedes. Y a nosotros recibir al Espíritu Santo y tenerlo con nosotros, estamos seguros, tenemos la garantía, ya el proceso se ha iniciado de que Dios nos ha garantizado de que la transacción final se va a llevar a cabo en el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para aquellos quienes le aman. Dios tiene grandes promesas. Dios, si usted cree que la vida cristiana es buena, si usted cree que las bendiciones de Dios aquí en la tierra son maravillosas, si usted cree que es extraordinario lo que usted está viviendo en Cristo Jesús, prepárese para la eternidad, porque allí sí va a ser grande la cosa. Grandes cosas, cosas que ojo no ha visto, cosas que la mente no ha procesado. La mente humana no puede concebir lo grandioso, lo maravilloso, lo extraordinario que es lo que Dios ha prometido. Por eso Dios dice, aquí hay un anticipo, aquí hay un adelanto, aquí hay un chin de lo que viene más adelante, pero lo bueno está por llegar. Y el Espíritu Santo es la garantía de eso. Ahora, el hecho de que ahora usted pertenece a Cristo, eso implica que ya usted tiene dueño. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu, no vivan como ustedes les da la gana. Ahora ustedes tienen un maestro, ustedes tienen un dueño a quien ustedes se tienen que reportar. Finalmente, 3 conceptos que aplican en este pasaje. Cuando el Espíritu Santo nos sella, lo que la Biblia está diciendo es que al sellarnos hay, como dijimos hace un rato, una seguridad de que no puede ser violentado lo que ha sido sellado, por lo tanto nada puede entrar, nada puede salir.
Satanás puede entrar en la vida de aquellos que no tienen el Espíritu Santo, pero no puede poseer aquellos donde mora la presencia de Dios. En segundo lugar, el sello del Espíritu Santo es una autenticidad. Se reconoce al ponerse el sello del Espíritu Santo a quién pertenece, quién es el dueño de aquel que recibió el sueño. Y finalmente, la marca del sello del Espíritu Santo hace que nosotros tengamos la garantía de que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros, porque ya el adelanto ha sido dado. Dios sabía lo que estaba haciendo y Dios nos está diciendo en esta mañana, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, que no solamente tú y yo debemos recibir a Cristo como Salvador personal porque tenemos grandes y maravillosas promesas, como dice el libro. Dios nos ha dado promesas, lluvia de gracia enviaré y todo eso. Pero la palabra de Dios es clarísima en que fuera de la voluntad de Dios, la vida humana no tiene sentido. ¿Ustedes se acuerdan el video que vimos al principio? Que la vida es corta, que usted va a pasar más tiempo muerto que vivo. O sea, que cada vez que nos levantamos tenemos una oportunidad de hacer que la vida cuente. Dios nos está dando ahora la oportunidad de que nosotros podamos vivir una vida con propósito. Es ahora que Dios nos está dando, mientras hay esperanza, mientras hay vida, mientras el día está claro, donde usted y yo podemos dar el paso de cambiar de dueño, porque cuando usted no pertenece a Dios, usted pertenece al diablo. Aquí no hay punto medio. Aquí no hay de que no, que yo o soy de Colombia o soy de... ¿Cuál fue? ¿Qué fue Colombia? Con Estados Unidos. Brasil, Ecuador. Usted no puede ser de que del medio. Usted o coge un partido, un equipo o coge el otro. Y cuando usted no escoge a Dios, usted escoge al diablo. O sea, es tan sencillo como eso. Usted no puede estar en el medio. Y Dios quiere en esta mañana que tú seas propiedad de Él. Él quiere sellarte con el Espíritu Santo porque Él quiere garantizar tu salvación, porque Él quiere hacerte propiedad suya. No porque Dios necesite, ¿verdad?, vacas y cosas con el sello de Él, porque Dios tiene un plan maravilloso con la vida tuya y la vida mía, y Él quiere que nosotros recibamos como adelanto al Espíritu Santo para que comencemos a gozar aquí en la tierra y después en el cielo todas las maravillosas bendiciones que Él ha programado para su pueblo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, porque tenemos que celebrar la Santa Cena que sigue a continuación. Y vamos a cerrar los ojos e inclinar el rostro y entender que aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo está pegado en nuestras vidas. Eso garantiza que nosotros seremos salvos. Y que una vez salvos, no hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos la salvación. Pero si tú estás aquí en esta tarde, esta mañana, y todavía tú no has dado el paso de recibir a Cristo como tu Salvador personal, nosotros queremos invitarte, porque la invitación está abierta a todo el mundo, a todo aquel que cree. Jesucristo dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Y Dios quiere mudarse en tu cuerpo. Dios quiere mudarse en tu vida. Dios quiere que tú seas templo del Espíritu Santo. Pero tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Dios. Y a eso lo puedes hacer diciendo: Señor Jesús, yo me entrego a ti en esta mañana. Yo te pido que tú me recibas como tu hijo o tu hija. Yo quiero que tú entres a morar en mi vida, me perdones, me des salvación y vida eterna. Yo me entrego a ti en esta mañana y te recibo como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia sigue orando con los ojos cerrados y el rostro inclinado, si tú hiciste esa oración hoy por primera vez, levanta tu mano, quiero orar por ti. Alguien levanta su mano y dice: yo me entrego a Cristo hoy por primera vez, nunca lo había hecho, y recibo de esta manera el sello del Espíritu Santo. ¿Habrá alguien que levanta su mano y dice: yo quiero comenzar una nueva vida en Cristo hoy? ¿Habrá alguna persona? Solamente queremos orar por ti. Si quieres dar ese paso y comenzar una nueva vida, levanta tu mano para que oremos por ti. ¿Habrá alguien en el medio, en el día de hoy, que no ha dado el paso de la salvación en la vida eterna? Vamos a concluir diciendo: Padre, gracias por las enseñanzas que recibimos de tu palabra cada día.
Gracias por la promesa, la garantía, lo maravilloso que representa el saber que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que tú hiciste un día y que cumpliste, porque tú cumples todas tus promesas. Y nosotros, Señor, estamos agradecidos de que ahora pertenecemos a ti, de que tú has autentificado nuestras vidas con tu firma y que somos un pueblo tuyo. Padre, permite que nosotros podamos vivir la vida cristiana en esa capacidad y que podamos dar cuenta siempre de aquel que es ahora nuestro amo y nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta congregación, todo lo que aquí hacemos, Padre de la Gloria, para que seamos eso, un pueblo que brinda honor y gloria al nombre de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Pueden tomar